Arratsaldeon, Andereak elkarteak eta Medicus Mundi Bizkaiak eskerrak eman nahi dizkizuegu Durangoko udalaren berdintasun eta gizarte ekintzaren eta San Agustin Antzokiaren laguntzarekin antolatutako jardunaldi honetan parte hartzeagatik. Online zaudeten guztioi ere arratsaldeon. Jarraian, goizean aurreratu dugun bezala, gurasoak, hezkuntza komunitatea, emakumeak eta feminismoak eskatzen dituen gaia jorratuko dugu. Pornografia. Pornografiak hezkuntza afektibo sexualarekin du zerikusia, bereziki hezkuntzarik ez izatearekin. Baita matxismo nabarmenagoarekin. Hau da, sexu indarkeria sustatzen duenarekin ere. Indarkeria matxistak emakumeen gorputzak kontrolatzea eta beraien gainean botere izatea ahalbidetzen du. Eta praktika muturrekoenak sexu esplotaziorako salerosketa eta prostituzioa dira. Gaia hitz egiteko, Rosa Cobo, gaur goizean gurekin egon dena, eta Raúl Marcos Estrada ditugu mailan. Buenas tardes, arratsaldeon, a los dos. Guatemalatik, bideokonferentziaren bidez, Carolina Escobar Sartik hartuko du parte. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Desde la Asociación Andereak y Medicus Mundi Bizkaia os agradecemos vuestra presencia en esta jornada, organizada con la colaboración de los Departamentos de Igualdad y Acción Social del Ayuntamiento de Durango y el Teatro de San Agustín y el Departamento de Informática, que está colaborando para que todo vaya muy bien. Saludamos también a quienes seguís la sesión por Internet. Tal y como decíamos esta mañana en la presentación, la pornografía preocupa a padres, madres, a la comunidad educativa, a las mujeres y el feminismo. Y ese es el tema que vamos a tratar esta tarde. La pornografía tiene que ver con la educación afectivo-sexual, más bien con su ausencia o sus carencias, y con el machismo más recalcitrante, el que promueve la violencia sexual como forma de control y poder sobre los cuerpos de las mujeres y cuyas prácticas más extremas son la trata con fines de explotación sexual y la prostitución, ambas compañeras indisociables. Y para hablar de la pornografía desde distintas vertientes tenemos aquí en la mesa a Rosa Cobo Bedia, que ya nos ha acompañado esta mañana. Buenas tardes, Rosa. Y a Raúl Marcos Estrada. Por videoconferencia nos acompaña desde Guatemala Carolina Escobar Sarti. Rosa va a intervenir en primer lugar y bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación para quienes no hayáis estado a la mañana. Rosa Cobo es muy conocida en los ambientes feministas, pero académicos y militantes o activistas, pero bueno, para quienes no sepan quién es profesora titular de la Universidad de La Coruña, dirige la 7ª edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña. Dentro de poco habrá una edición y es muy recomendable, yo lo he hecho y es muy bueno. Es directora de Atlántica, Revista Internacional de Estudios Feministas de la Universidad de La Coruña. Preside la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía y sus últimos libros son Pornografía, el del placer al poder y La prostitución en el corazón del capitalismo. Ambos los tenéis a la venta en una mesa ahí fuera. Pues nada más. Rosa, ¿puedes empezar? Sí, ahora. Muchísimas gracias, Maribel. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo quiero otra vez reiterar los agradecimientos a Andereak, al Medicus Mundi de Vizcaya, también, por supuesto, al Ayuntamiento de Durango y pues también quiero enviar un cariñosísimo saludo a Carolina. Somos viejísimas conocidas y bueno, ella ya sabe que yo tengo vínculos extraordinariamente fuertes con Guatemala. Así que cuando me enteré que ibas a estar me dio una enorme alegría. Bueno, yo voy a hacer una reflexión sobre la pornografía, pero quiero hacer una reflexión lo que podríamos quizá llamar
una interpretación de la pornografía desde el marco interpretativo feminista. Para eso voy a decir varias cosas que en realidad sabemos, pero solamente para contextualizar la reflexión que quiero hacer. Lo primero es que por primera vez en la historia la pornografía es un fenómeno social global. No hay una sola zona del mundo, no hay un solo país en el cual no encontremos a grupos muy numerosos de varones en mucha mayor medida que de mujeres que consuman pornografía, con los efectos que esto pueda tener en muchos sentidos. En segundo lugar, este fenómeno social que es la pornografía impregna la cultura contemporánea. El imaginario pornográfico ha entrado en la literatura, ha entrado en el cine, ha entrado en la televisión, ha entrado en las series de las plataformas que consumimos continuamente, ha entrado en la moda, en la industria de la moda, ha entrado en el canon de belleza, ha entrado, por supuesto, en la publicidad. Cuando vemos a todas estas cantantes, ¿no?, que son verdaderamente, que las siguen masas, en muchas de ellas podemos contemplar el imaginario pornográfico. La pornografía no solamente impregna la cultura contemporánea, sino que impregna la alta y la baja cultura. No hay zonas de la cultura que sean ajenas a la influencia del imaginario pornográfico. Siempre me gusta mucho citar a Susan Sontag, a quien yo, que me gusta muchísimo, porque me parece una de las grandes influencias intelectuales más importantes que ha tenido el siglo XX, o mejor dicho, la segunda mitad del siglo XX. Y Susan Sontag escribió un texto sobre pornografía en la década de los años, al final de la década de los años 60, creo recordar, y entre las muchas cosas que dice sobre la pornografía, dice una que a mí me parece que es muy ajustada y que representa muy bien, que es el porno. Y define la pornografía como la enfermedad de la cultura. Y yo creo que la pornografía ciertamente es una enfermedad desde muchos puntos de vista y desde sentidos que son diferentes. La pornografía es un lenguaje. Es un lenguaje que podemos verlo en los vídeos pornográficos, que podemos verlo, por supuesto, en las fotos, que podemos verlo en todos esos productos que están enormemente influenciados por la pornografía. Pero también, además de ser un lenguaje, la pornografía es una narrativa. Y la característica que tiene la narrativa es que la narrativa cuenta historias. Y eso es lo que a mí me interesa de la pornografía, las historias que cuenta la pornografía. Porque la pornografía, desde un análisis teórico y político feminista, no puede ser interpretada como un conjunto de representaciones que el único objetivo que tienen es producir excitación fundamentalmente, y digo fundamentalmente, no solo en los varones que la consumen. Eso ya lo sabemos. Sabemos, por supuesto, quien haya visto pornografía, sabemos que la pornografía es una auténtica celebración de la violencia sexual contra las mujeres, por supuesto. Sabemos de los vínculos que hay entre pornografía y prostitución, por supuesto. Los anuncios de los medios de comunicación escritos se han desplazado a Internet. La pornografía puede ser gratuita gracias a los anuncios, a los contactos pagados y a los no pagados y a los anuncios que aparecen en los vídeos pornográficos, en las plataformas donde están esos vídeos. Sabemos que la pornografía crea realidad, claro que lo sabemos. Sabemos, como decía antes, Miren, que la pornografía es prostitución filmada, claro que sí, son las mismas mujeres que transitan de unos negocios a otros en función de las necesidades que tiene la propia industria de la explotación sexual. A mí
lo que me interesa sobre todo, como os decía, lo que me interesa es por qué la pornografía se ha convertido en un fenómeno global. ¿Por qué la pornografía es consumida por más del 90% de los pre y adolescentes? ¿Por qué la pornografía es un negocio que tiene unos beneficios de tal magnitud que, por ejemplo, el Banco de Irlanda o la propia General Motors tiene dinero invertido en distribuidoras de pornografía? Pero os decía también que la pornografía crea realidad. Y crea realidad por una razón, porque la pornografía utiliza los mismos códigos narrativos que utiliza la publicidad. La publicidad utiliza unos códigos que sirven para vender y la pornografía utiliza los mismos códigos también para vender. ¿Para vender qué? Pues para vender mujeres, para vender imagen de mujeres, para vender modelos específicos de mujeres. ¿Qué historia cuenta la pornografía? La pornografía cuenta varias historias que desde un punto de vista feminista nos interesa. Una de las historias que cuenta es un modelo de feminidad normativa que tiene la pretensión, aunque creo que no lo logrará, de convertirse en una alternativa a este otro modelo de feminidad normativa que ha sido modificado por las luchas feministas en aquellos países en los que el feminismo se ha desarrollado como un movimiento social y como una tradición intelectual que es significativa. Es decir, la pornografía, como os decía, no es solamente ese conjunto de vídeos que sirve para que los varones se puedan excitar, sino que tiene historias que contar y las historias que tiene que contar están vinculadas con dos sistemas de dominio. En primer lugar, y no podría ser de otra manera, están vinculadas con el sistema de dominio patriarcal y en segundo lugar están vinculadas, por supuesto, con otro sistema de dominio económico que es el capitalismo neoliberal. Quiero decir muy rápidamente algo sin lo cual yo creo que no se puede entender la pornografía del siglo XXI. Y es que en los momentos históricos en los que se producen cambios sociales, cambios económicos, cambios políticos y cambios culturales de tal magnitud como los que estamos viviendo en estas 2 o 3 quizá últimas décadas, siempre que un viejo mundo está desapareciendo y un mundo nuevo está alumbrando, está apareciendo, siempre se modifican las funciones sociales que tienen que desempeñar las mujeres y también se modifica su imaginario. Y esas sociedades patriarcales se hacen la pregunta de qué hacer, cómo deben de ser las mujeres para que sean funcionales al nuevo mundo que se está creando. Pues bien, yo creo que esta es una de las funciones fundamentales que está cumpliendo la pornografía, explicar cómo tenemos que ser las mujeres. Ahora, podemos hacernos una pregunta, ¿todas las mujeres o algunas? Yo creo que no todas inicialmente. Yo creo que la propuesta de la pornografía o la pornografía tiene una propuesta para las mujeres que son más pobres, para las mujeres que son más vulnerables, que son muchas. Como muy bien sabéis, la feminización de la pobreza no es un fenómeno cuantitativamente ni cualitativamente irrelevante. Pero si logran convertirse en un espejo en el que se puedan y se deban mirar las mujeres que tienen menos recursos y las mujeres que son más vulnerables, con el tiempo, por supuesto, se convertirá en un modelo que irá también para otras mujeres que tienen probablemente más recursos. Y aquí es donde juegan un papel fundamental las adolescentes, porque la pornografía habla para todas las mujeres, aunque tiene una propuesta concreta solamente para una parte de esas mujeres. Cuando la pornografía habla para las mujeres, sobre todo, no habla solamente para las mujeres, habla también para los varones, por supuesto. Cuando se modifica la feminidad normativa, correlativamente se modifica la masculinidad normativa, por supuesto. Bueno, eso lo sabemos, por supuesto. Pero yo lo que quisiera es volver un minuto solo a este momento histórico que estamos viviendo de un cambio social muy profundo
en el que se está produciendo lo que Celia Amorós denomina un relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Lo que quiere decir es que había un modelo de cómo teníamos que ser las mujeres para este viejo mundo que en Europa era el viejo mundo del capitalismo que un día soñamos que podía tener un rostro humano, después hemos visto que no lo tiene, hemos visto tampoco, no solamente que no lo tiene, sino que no lo puede tener. Pero este momento histórico de cambio social tiene una propuesta en este relevo de las heterodesignaciones patriarcales. Lo que hay claramente es una propuesta de designación de la pornografía, pone en pie una propuesta de designaciones sobre lo femenino. Y eso es lo que a mí me parece que es interesante. Por eso, a mí lo que me interesa de la pornografía no es lo que es autoevidente, no es lo que se ve a primera vista. A mí lo que me interesa de la pornografía es el subtexto, es aquello que no se ve, es aquello que está más lejos de una mirada que no es una mirada interpretativa feminista, por decirlo de esta manera. Por eso yo me he preguntado si en realidad la pornografía es una enfermedad, que lo es, como decía Susan Sontag, o es un síntoma, que también lo es, si es un telón de fondo, que indudablemente lo es, o si también es un dispositivo eficaz, por ejemplo, un dispositivo de socialización, que también lo es. Yo creo que la pornografía es realmente todo, es enfermedad, síntoma, telón de fondo, dispositivo de socialización y dispositivo en otros sentidos. Es, en todo caso, un orden que está lleno de sentido. Y ese orden que está lleno de sentido, las feministas tenemos la obligación de descifrarlo. Y tenemos la obligación de descifrarlo porque la pornografía habla de una forma muy explícita para nosotras, para que cambiemos nuestra manera de comportarnos, para que cambiemos nuestra manera de sentir, para que cambiemos nuestra manera de estar en el mundo y, por supuesto, para que cambiemos nuestra relación con los varones, nuestra relación con las parejas, etc. Y esto tiene una influencia significativa y enormemente peligrosa en el mundo de la preadolescencia y en el mundo de la adolescencia. Varias cosas más. Yo decía, con esto de con este relevo en las heterodesignaciones patriarcales, yo lo que quiero decir es que aquellos elementos que definían la feminidad normativa en la que yo, por ejemplo, y mi generación se ha educado, esa definición de feminidad normativa es una definición a la que la pornografía pone en crisis porque tiene un modelo que es alternativo. Y ese modelo que es alternativo es un modelo que está marcado por unos procesos enormemente intensos de hipersexualización, con el significado que tiene la hipersexualización. La hipersexualización no es que nuestros adolescentes se saquen fotos solamente en Instagram, poniendo morritos o solamente con top o enseñando. No, tiene que ver mucho más que eso. Tiene que ver mucho más que eso y tiene que ver mucho más que eso porque en este relevo de las heterodesignaciones patriarcales, de la cual la pornografía se está convirtiendo en portavoz, no está funcionando solamente el sistema patriarcal, sino que está funcionando también el sistema capitalista neoliberal. Y yo voy a llegar a una conclusión, y a la conclusión a la que voy a llegar, y es lo que quiero explicar sometiéndome al tiempo que tengo, yo lo que voy a querer explicar es que el sistema patriarcal y el capitalismo neoliberal tienen una propuesta de reconstrucción, de resignificación de la feminidad normativa en el sentido de convertir a las mujeres en servidoras sexuales. Y para convertir a las mujeres en servidoras sexuales, por supuesto, es necesario que aceptemos como si fuese un hecho puramente ontológico la sexualización. Es decir, que todo lo que podríamos denominar, entre comillas, la identidad de las mujeres se articule alrededor del atractivo sexual. Como si lo más importante, como si lo único que es fundamental en la constitución de la feminidad normativa fuese la
la hipersexualización, fuese la sexualización. Ahora, voy a hacer otra pregunta. Cuando se produce un fenómeno de tal significado, y este fenómeno lo estamos viendo, yo lo veo en la universidad, lo veo en las redes sociales, lo veo, por supuesto, en la televisión, en el cine, en la literatura, nos tenemos que hacer una pregunta, y la pregunta es ¿quién está detrás de esto? Por supuesto que yo no estoy hablando de ninguna teoría conspiratoria. Yo no soy muy de teorías conspiratorias y no será porque no tenemos elemento para que lo veamos así. Pero bueno, el trabajo intelectual, digamos, va en contra, ¿no?, de la creación de teorías que sean conspirativas o conspiratorias. Pero yo creo que detrás de estos procesos intensivos de hipersexualización de lo femenino hay grupos de varones. Hay grupos de varones que son aquellos que han puesto en pie las economías ilegales. Aquellos que algunos cotizan en el IBEX 35 y en Wall Street. Otros, por supuesto, son mucho más vulgares, son esos que se quieren llamar, son esos proxenetas que se quieren llamar empresarios del sexo, son los padrotes, son los loverboys, son los captadores, son toda esa cadena piramidal de mercenarios que viven, sobre los que se sostiene toda la industria de la explotación sexual, pero no solo, porque las economías ilegales, incluida por ejemplo el narcotráfico, utilizan también a las mujeres, utilizan el modelo de mujeres hipersexualizadas. ¿O os parece que es una casualidad que en la economía ilegal, que es el narcotráfico, las mulas sean mujeres? Es que, como decía Celia Morós, y la vuelvo a citar otra vez, en los sistemas de dominio las casualidades no existen. Bueno, estos varones, que son varones que algunos, por supuesto, tienen enorme patrimonio, que pertenecen a las élites económicas y legales, están buscando, desde luego, no solamente un lugar bajo el sol de las élites económicas y de las élites políticas, sino que están buscando también la legitimidad. Están proponiendo a la conciencia de nuestra época que sus economías dejen de ser ilegales, que sus economías estén perfectamente legalizadas y legitimadas. Y para que todo esto ocurra, necesitan, por supuesto, para que sus beneficios no disminuyan, necesitan que las mujeres se conviertan en servidoras. ¿Qué tipo de servidoras? Yo creo que si echamos un vistazo rápido, no demasiado profundo, al capitalismo neoliberal y al sistema patriarcal, vemos cómo se vislumbra la figura de la servidora sexual. Pero también vemos cómo se vislumbra la figura de la servidora reproductiva y tenemos los vientres de alquiler. Y vemos también cómo se vislumbra la figura de la servidora doméstica y vemos la grandísima industria que hay alrededor y en torno a la conversión de mujeres en trabajadoras domésticas en condiciones de semiesclavitud. Pero también se vislumbra la figura de la servidora laboral, no la trabajadora, porque los trabajadores y las trabajadoras tienen derechos, pero la servidora laboral creo que está muy bien representada en la figura de las trabajadoras de las maquilas, esas que hay tantas en Centroamérica. ¿O será una casualidad que las maquilas más descualificadas sean las más feminizadas? Yo también creo que no es una casualidad, ¿no? Yo creo que sí, no voy a negar que el capitalismo neoliberal tiene la propuesta de sustituir la figura de probablemente la mitad de los trabajadores y trabajadoras en servidores y en servidoras. Yo eso no lo discuto, pero aquí estamos hablando de otra cosa distinta, que está muy vinculada a esta, de convertir a las mujeres en servidoras sexuales, en servidoras reproductivas
en servidoras domésticas y en servidoras laborales. Y estas figuras yo creo que pueden ser analizadas desde muchos puntos de vista. Pero yo lo que quería explicar para terminar, que creo que aún me faltan unos cuantos minutos, ¿no? 10, pues estupendo. En 10 minutos lo puedo contar. Yo lo que quería contar es que las servidoras, sean las de las maquilas, sean las de la industria de la explotación sexual, tienen que adoptar un modelo, que es el modelo de la hipersexualización. ¿Y cómo aparecen las mujeres en la pornografía? Mirad, la pornografía es un hecho social y los hechos sociales tienen una estructura normativa. Y cuando existe una estructura normativa en un hecho social, está designando lo que es un deber ser. Y un deber ser es un mandato socializador. Bueno, pues en la pornografía es un conjunto inacabable de estereotipos, un conjunto inacabable de imágenes que, por supuesto, encierran mandatos socializadores. Porque la pornografía es una pedagogía de la prostitución, es una pedagogía de la violencia sexual, es una pedagogía de la masculinidad hegemónica. ¿Cómo son, qué mandatos normativos encubre la pornografía? Bueno, aparecen mujeres hipersexualizadas, aparecen mujeres que carecen de individualidad, aparecen mujeres que son mostradas como que carecen de sentimientos, son receptoras de violencia, son definidas como objetos, nunca como sujetos, son definidas como seres pasivos, nunca activos, son definidas o son mostradas como receptoras de violencia, pero nunca como ejecutoras de agresiones, son mostradas como víctimas, nunca como victimarios, son representadas fundamentalmente como proveedoras del placer masculino y, en la misma línea de lo que decía Sara, como negadoras del placer, del deseo propio. Las mujeres que aparecen en la pornografía, como las mujeres que están en la prostitución, están marcadas no solamente por la extinción del yo, de su propio yo, sino porque tienen que abdicar de sus deseos. Abdicar de sus deseos es la condición de posibilidad para satisfacer los deseos masculinos. La pornografía no reconoce a las mujeres como sujetos de su deseo, al contrario, me parece que esto es enormemente importante. La pornografía lo que anuncia es la aniquilación simbólica de las mujeres y si no, ¿cómo podríamos interpretar muchos de los vídeos pornográficos que aparecen en los prostíbulos a los que nuestros hijos e hijas tienen acceso simplemente con el hecho de tener un móvil? Todas aquellas características que definen a los sujetos son pulverizadas en los relatos pornográficos. La propuesta de feminidad de las representaciones pornográficas, como os decía antes, no es un modelo normativo al que deban de adaptarse todas las mujeres. Es una propuesta en primera instancia para las más pobres, para las más vulnerables, porque el mundo de las servidoras no está hecho para las mujeres de clase alta. De momento, porque cuando existe un genérico que está oprimido, lo que le ocurre a una parte de ese genérico tiene efectos sobre el resto del genérico. Yo, sin embargo, creo que es muy difícil ver el carácter político de los procesos de sexualización de lo femenino. ¿Por qué? Pues porque tienen la apariencia de no vulnerar derechos. Por ejemplo, si las mujeres no podemos votar, si mañana sale una imagen de un gobierno en el que solamente hay varones, las mujeres ya tenemos un marco interpretativo que nos permite comprender que ahí hay algo que se llama exclusión. Pero la sexualización está siendo contada desde todas las instancias de la alta y de la baja cultura y nuestras chicas, nuestras adolescentes, las mujeres jóvenes, las mujeres en general, no tenemos, las feministas sí lo tenemos, pero no hay un marco interpretativo que permita descifrar el significado político que tienen los procesos tan intensivos de sexualización. En las representaciones pornográficas, las mujeres son representadas solamente como sexo y para ello no tienen que tener racionalidad. Quien no tiene racionalidad no tiene autodominio. Por lo tanto, las mujeres en los relatos pornográficos, el subtexto es que no son mujeres, es que son hembras. Están mucho más cerca de la naturaleza que de la cultura, mucho más cerca del mundo animal que del mundo humano.
La pornografía ofrece un marco en el que la feminidad que se está proponiendo a la conciencia de nuestra época es organizada, definida e interpretada en el marco de nuevas heterodesignaciones patriarcales. Este imaginario de la sexualización extrema es un imaginario que nos devuelve la idea de que las mujeres tenemos una ontología cuyo núcleo fundamental es la feminidad, cuando el feminismo lo que ha querido es desactivar la feminidad, porque la feminidad es lo que se denomina género y el género es una construcción patriarcal que ha sido asignada a las mujeres para que desempeñemos determinadas funciones en las sociedades patriarcales. Esta sobrecarga de sexualidad que se nos asigna a las mujeres y que aparece con una claridad extraordinaria en la pornografía y en la prostitución y en la publicidad y en la moda y en tantos sitios, encierra una propuesta ontológica de indiferenciación entre ellas. Es decir, y aquí quería llegar porque me parece que esto es muy importante, se pulveriza, se desactiva, se precariza la subjetividad de las mujeres cuando las mujeres somos construidas serialmente. En la pornografía y en la prostitución, las mujeres no tenemos subjetividad, las mujeres no tenemos sentimientos, no tenemos racionalidad. Las mujeres somos solamente cuerpos, somos solamente sexualidad. Bueno, pues lo que os decía es que es muy difícil poder denunciar, es muy difícil poder organizar un movimiento político en contra de la hipersexualización de lo femenino, porque nuestras adolescentes no perciben eso como una falta de derechos, lo perciben como si formase parte de quienes tienen que ser. Voy a terminar ya 2 o 3 cosas más. La pornografía presenta a las mujeres como si fuese un magma ontológico que impide identificarlas, y lo mismo vale para la prostitución, como seres con intereses, como seres con necesidades, como seres con deseos propios. Están fabricadas en serie. Hay un subtexto de negación de la individualidad de las mujeres en la pornografía que se va a convertir en uno de los rasgos centrales de la industria de la explotación sexual y que se va a convertir en el modelo en el que se miran, en el que los chicos miran a las mujeres a través de la pornografía y en el que las chicas miran a través de la pornografía como deben ser. La pornografía está formada por un conjunto de prácticas, sensaciones, emociones que las mujeres, en este caso digamos también nuestras adolescentes, no pueden manejar, no pueden organizar. ¿Por qué? Porque están diseñadas para que ellas se inserten en esas prácticas sin capacidad de maniobra, negando sus deseos y asumiéndolas como si fuese el yo que deben de tener. La propuesta de feminidad normativa que se desprende del porno, y esta va a ser la penúltima idea, encuentra en el mundo desregulado del capitalismo el marco en el que se desarrolla. Y quiero decir lo siguiente. Cuando vemos una película en la cual las mujeres somos definidas como amas de casa, en la cual las mujeres, nuestra subjetividad está muy precarizada, en el que nos adaptamos a las necesidades de los varones, esa es una representación patriarcal. Pero lo que ocurre en la pornografía no es una representación patriarcal. Lo que ocurre en la pornografía es lo que Celia Amorós denominaría el imaginario libertino. Y yo lo que quiero deciros es que hay una correlación entre el imaginario del capitalismo neoliberal, que dice que los deseos no tienen ningún límite y que todos los deseos se pueden satisfacer, siempre que tenga recursos para poder satisfacerlos, por supuesto, esa ley de la selva, que es el capitalismo neoliberal, en la que no hay normas, en la que no hay reglas, tiene su otra imagen precisamente en la pornografía. La pornografía es la ley de la selva. En la pornografía no hay normas, no hay reglas. Las únicas reglas que hay es la satisfacción de los deseos masculinos. Y las mujeres son solamente un medio, un instrumento para satisfacer esos deseos.
de modo que es imposible poder entender la pornografía del siglo XXI fuera del marco económico del capitalismo neoliberal. La filosofía que está en el fondo de la pornografía es la misma filosofía que está en el fondo del capitalismo neoliberal. Nada más que la pornografía, además, está envuelta en todo el imaginario del sistema patriarcal. Y ahora ya de verdad que voy a terminar diciendo lo siguiente. Si asumimos la tesis de que la pornografía es un lenguaje y una narrativa que propone una nueva mirada sobre las mujeres, que propone una redefinición de sus funciones sociales y de sus funciones sexuales, si de verdad asumimos la tesis de que la pornografía lo que está teorizando quizás es mucho decir, lo que está proponiendo es la conversión de un segmento importante de mujeres en servidoras sexuales, entonces no nos queda más remedio que afirmar también que la pornografía es una manera nueva de pensar las relaciones con las mujeres, que es una manera nueva de pensar las relaciones con las mujeres que está marcada por la suspensión, por la extinción del propio yo y que está marcada por la aceptación de formas simbólicas y materiales de violencia sexual. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa. Ahora voy a presentar a Carolina, a quien también hemos escuchado esta mañana, que va a hablar sobre la pedagogía de la pornografía. Carolina es escritora, columnista, profesora universitaria, feminista, investigadora guatemalteca, investigadora social. Recibió la medalla Olof Palme en 2019 por su labor en defensa y atención integral de niñas, adolescentes y jóvenes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas al frente de la asociación La Alianza, organización que fundó. Es doctora en Sociología, Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca. Tiene una especialización en Población y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una maestría en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Rafael Landívar y una licenciatura en Letras por la Universidad del Valle de Guatemala. Ha sido profesora en estas dos últimas universidades e invitada en universidades de Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Ha publicado ensayos, libros de poesía, cuentos, obras de investigación social y muchos artículos de prensa en medios nacionales e internacionales. Según la revista Forbes, figura entre las 100 mujeres más relevantes de Latinoamérica en 2019 y de Centroamérica en 2020 y 2021 también. En su país ha recibido innumerables reconocimientos y homenajes de distintos sectores y ha representado a Guatemala como literata, académica y activista en encuentros nacionales e internacionales. Buenas tardes, Carolina, cuando quieras. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto verles ahí en la mesa. Tanto a Rosa y ahora no recuerdo los nombres, perdonen que no los tengo conmigo, pero a quienes están en la mesa, un abrazo desde Guatemala. Hoy tuvimos la dicha de estar oyendo desde las 2 de la mañana de acá, 10 de la mañana de ustedes, importantísimas presentaciones. Entonces, empiezo por dar las gracias de nuevo a Medicus Mundi Vizcaya, a Andereac y al Ayuntamiento de Durango. Y voy a compartir con ustedes una pantalla. Compartir pantalla. A ver, compartir. Listos. Perdonen. Escape. Me voy a poner acá. Y ahora me regreso. Bueno, hablo de la pornografía como pedagogía, entendiendo que la pedagogía puede ser como un conjunto de normas, de leyes, de narrativas, de principios que regulan los aprendizajes de todo un proceso educativo. Y en este sentido, lo considero una pedagogía. Lo hago, por supuesto, desde los lugares en que acaban de conocer que vengo, pero además y principalmente desde una experiencia
de muchísimos años con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata, que muchas de ellas ya son mujeres y otras están en la ruta a ser mujeres adultas, y son temas cotidianos, siempre tratando de ver cómo la teoría se convierte en práctica, en una realidad que tiene poco que ver con los ideales teóricos que a veces construimos. Entonces, voy a empezar por números, porque me recuerdo que una vez tuve la dicha de poder entrevistar a Carlos Monsiváis, un escritor mexicano que vino a Guatemala. Alguien del público levantó la mano y le preguntó, escritor Monsiváis, ¿qué es para usted la nueva poesía? Y él, que siempre había sido tremendamente juguetón, bromista y en muchos casos también bastante sarcástico, dijo, la nueva poesía son las estadísticas. Y se cayó. Entonces voy a usar esto de que las estadísticas son la nueva poesía para pasar muy rápido por lo que representa la pornografía en estudios y números para tener más o menos una idea. Voy a hablar de este estudio de desinformación sexual, pornografía de adolescencia que hizo Save the Children, donde dice que los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10, o sea, el 68.2, consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente. Este consumo se produce en la intimidad a través del teléfono móvil y se centra en contenidos gratuitos online, basados de manera mayoritaria en la violencia y la desigualdad. Luego, datos que uno toma de la red, porque nunca como antes hemos estado tan enredados, es las fuentes de la red de jóvenes e inclusión de las Baleares, y aquí hablan todavía más temprano. La primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía es a los 8 años, debido a la familiaridad con la tecnología móvil. 1 de cada 4 varones comienza a consumir pornografía antes de los 13. La edad media de inicio del consumo de hombres es a los 14 y de mujeres a los 16. Y luego presentan ahí los porcentajes. Hombres son los mayores consumidores, mujeres las menores consumidoras, son las consumidas, que esto no queda acá expresado. Y luego otros datos así sacados de diferentes fuentes que tienen ahí abajo sus nombres es 11 años es la edad media para iniciar el consumo de pornografía. 93% de los hombres vieron pornografía durante la adolescencia. 62% de las mujeres lo hicieron. Uno de cada 10 menores europeos hace sexting. 90% de los niños entre 8 y 16 años han visto una web porno. Y más del 80% de los jóvenes que consumen pornografía se involucran en uno o más comportamientos sexuales agresivos. Que con esto no estoy diciendo para nada que quienes consumen pornografía sean violadores. No es, eso es otro tema que no viene al caso. Y luego ahí está Pornhub, ahí yo me metí, porque Pornhub es uno de los lugares más visitados y está los niveles de consumo que cada país tiene por horas y por edades. Luego, esto creo que es de Safe Media, aunque es imposible saberlo a ciencia cierta, se calcula que probablemente el 30% del todo el tráfico de Internet es pornográfico, 1/3. No es fácil actualizar las cifras, pues estas son proporcionadas por los mismos sitios pornográficos que tampoco son del todo fiables. La edad promedio del inicio de acceso a la pornografía a nivel global es de 11, pero hay casos hasta de 4 a 5 años que nosotras podemos dar fe que es así, ¿verdad? Para hacernos una idea del caudal de pornografía que transita por Internet, el sitio pornográfico más grande del mundo, según cifras del 2016, tiene 146 millones de páginas vistas al día. Eso supone una infraestructura de un edificio pequeño de 3 o 4 pisos, lleno de servidores informáticos dedicados solamente a ese sitio web que nadie sabe en dónde se encuentra y que solamente empresas como Microsoft o Amazon serían capaces de proporcionar sin llamar la atención.
Solo el costo del cableado para ese volumen de información debe bordear el $1.000.000 mensuales como parte de costo fijo. Esta fuente es de Family Safe Media. Voy ahora entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden las niñas y los niños? Aprenden viendo, escuchando y haciendo. Por lo tanto, la pornografía es un método de enseñanza de la educación sexual, ya lo dijimos. Ahí hay normas, leyes, narrativas, principios, lenguajes que regulan aprendizajes de alguna manera. Nunca antes estuvimos como especie humana tan interconectados e informados. Y este proceso se aceleró aún más por la pandemia. Nosotras hemos tenido que buscar donantes que nos den tablets para darle a las niñas que quieren seguir estudiando y que han sido reintegradas. Pero sabemos que es un arma de doble filo, y lo digo así como lo nombramos cotidianamente en Guatemala, porque la línea es muy delgada entre que sirvan para aprender contenidos curriculares formales y otro tipo de contenidos, incluso si nos vamos a la parte más oscura de la red, ¿verdad? Es una parte donde poquísimos tienen entrada. Entonces, estamos viviendo lo inédito, y esta palabra inédito la tomo justamente de Rosa Cobo, cuando ella habla de fenómenos que se están dando solo a partir de toda esta tecnificación, ¿verdad? A través de toda la tecnología. Y recordamos que de las revistas porno, Playboy y todas aquellas, y las películas 3X que se veían en el siglo XX, pasamos a aquellos pequeños disquetes cuadrados que los jóvenes metían en las computadoras, hasta la pornografía en internet que hoy sale a nuestro encuentro en segundos. Yo hice el ejercicio, busqué un sitio cualquiera de pornografía y me aparecieron no se imagina la cantidad de categorías en la pantalla, que iban desde madre e hijo hasta casero, pasando por culo grande, latinas, sexo anal, tetas grandes, sexo duro, juegos porno, hermanos e interracial, entre otros. Y había un hilo conductor, por supuesto, las mujeres y otras subjetividades subalternas totalmente, digamos, visibilizadas como los objetos sobre los cuales había que focalizar la atención. En esta línea de que aprendemos viendo, escuchando y haciendo, como sale cotidiano, con la misma velocidad que me salió a mí, le sale al encuentro a niños, niñas y jóvenes. Y el problema es fundamentalmente que en el centro de la pornografía, como bien lo dijo Rosa antes, están las relaciones desiguales de poder, la objetivación de las niñas, adolescentes, mujeres u otros sujetos considerados subalternos, están la violencia, la degradación y la humillación asociadas supuestamente al deseo sexual. Es una manera muy peligrosa para que niñas, niños y adolescentes aprendan sobre su propio erotismo y sexualidad y sobre formas de esclavitud sexual que pueden hacerles creer que su consentimiento o sus propios deseos no importan. En el caso de las niñas y adolescentes, y esto es una cita de Adrienne Rich, el mensaje más pernicioso comunicado por la pornografía es que las mujeres son las presas sexuales del hombre y que les encanta, que la sexualidad y la violencia son congruentes y que para las mujeres el sexo es esencialmente masoquista, la humillación placentera y el abuso físico erótico. Una definición más de McKinnon es, si la fuerza en el sexo fuera excepcional, el consentimiento al sexo sería real y común y se creería a las mujeres sexualmente violadas y se reconocería la pornografía como una violación, pero no es excepcional, es una práctica cotidiana. Yo les decía en la presentación anterior que solo el año pasado tuvimos más de 104,000 niñas y adolescentes entre 10 y 18 años embarazadas en Guatemala, 300 al día. Eso sin contar las que no denuncian, las que no van a hospitales públicos, porque estos son números del sistema de salud. Entonces, no son excepciones, ¿verdad? Aquí en Guatemala es considerada violación cualquier relación consentida o no con una joven menor de 14 años, con una niña menor de 14 años. Imaginemos cuántas de estas violaciones a sus derechos sexuales y derechos reproductivos se dan constantemente. Voy a aterrizar en Guatemala.
Durante el confinamiento del 2020 se tuvo un repunte de denuncias por el delito de pornografía infantil, según la información oficial. Y esto lo tenemos de primera mano porque trabajamos muy asociados con la trata de personas, la Fiscalía de Trata de Personas del Ministerio Público. Y una de las formas de trata es justamente la pornografía infantil. Esa Fiscalía contra la Trata de Personas ha informado que durante el año pasado aumentaron las denuncias por los delitos de distribución de material pornográfico infantil. En el 2020 se presentaron 105 denuncias en el tema de pornografía infantil. ¿Y por qué traigo este caso a colación? Porque lo tuvimos muy cerca en la alianza. La Fiscalía recibió una denuncia el 20 de mayo que reporta a un usuario dentro de la plataforma Google que exportaba contenido con abuso sexual. Luego, hace 2 meses, fueron rescatados aquí en Guatemala 8 niños, niñas y adolescentes entre las edades de 7 y 17 años, todos explotados sexualmente y utilizados para producir materiales de pornografía infantil. Según las autoridades, el sindicado es padre de uno de los niños rescatados y se dedicaba a actividades de explotación sexual en el contexto de viajes y turismo. Según la Interpol, ciudadanos de origen francés y australiano viajaban a Guatemala para violar a esos niños, niñas y adolescentes. Lo que quiero decir alrededor de este específico caso que se puede meter en ese link, en ese vínculo, donde hay más información, es que la pornografía, la trata, la violencia sexual dentro del capitalismo funcionan en red y precisan de complicidades, precisan quién filtre la información. Cuando se han querido hacer rescates, alguien filtra la información que impide que se hagan rescates, por ejemplo. Entonces, hay en todos los estamentos de la sociedad quienes están muy interesados en que se sostenga esta lógica de pornografía, de violencia en los cuerpos de las mujeres, que antes eran cuerpos, bueno, siempre han sido tecnocuerpos utilizados para el orden, ¿verdad? Si se recordarán en las dictaduras, en el nazismo, en el franquismo, con Mussolini, eran las madres para la patria y los vientres eran importantes para la raza, o sea, y ahora, digamos, son concebidos como cuerpos para este orden totalmente tecnificado y basado en un capitalismo, un neoliberalismo bastante despiadado. Entonces, yo tengo preguntas porque inmediatamente después de que comenzaba a trabajar esto para esta presentación y recordaba cuántas veces hemos vinculado el tema de la pornografía que es producida, digamos que niñas son retratadas o niños o son usados para producir material, son explotados para producir material con contenido sexual pornográfico. Yo me preguntaba cuántas personas menores de edad acceden a estos sitios de pornografía donde otros niños, niñas o adolescentes son explotados para producir el material consultado. Es como un perro que se muerde la cola y es terrible porque muchas de las cosas que han pasado con las sobrevivientes de trata y violencia sexual con quienes hemos tenido contacto han empezado por violencia sexual, digamos, muchas veces en sus entornos, desde la casa, según el mismo Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, hay 89% de las denuncias de violencia sexual tienen que ver con hombres cercanos del entorno y de esos un 30% los mismos padres biológicos. Eso pasa en mi país. No lo dije yo, lo dijo el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Entonces, desde ahí comienza, digamos, esta pedagogía de la violencia sexual en los cuerpos de las niñas, que muchas veces pasan más fácilmente a los circuitos o a las redes de trata o de prostitución. ¿Cómo damos una respuesta más integral al consumo de pornografía de personas menores de edad, sobre todo adolescentes mujeres? ¿Qué hacemos? Ponemos más control de acceso a redes sociales, damos más educación integral en sexualidad, un mayor endurecimiento de las penas a criminales,
mejores marcos normativos, más educación en ciudadanía digital, más desarrollo del pensamiento crítico, más regulación en plataformas de Internet o todo lo anterior. La respuesta tiene que ser integral, definitivamente integral, pero para nosotros en Guatemala el tema de la educación integral en sexualidad es todo un tema, porque se habían publicado libros que tenían un contenido de educación en sexualidad que fueron prohibidos por autoridades para ser distribuidos. Entonces se produjeron, los contenidos fueron revisados, fueron aprobados, fueron dentro de un proceso bastante participativo, incluso con personas, con niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Validado, y luego estos libros quedaron en el olvido por no poder ser distribuidos. Entonces, Guatemala cuenta con un marco institucional y normativo que obliga a los centros educativos a proveer educación integral en sexualidad. Nosotros le llamamos ACE, con la finalidad de preparar a las y los adolescentes para vidas sexuales y reproductivas saludables y satisfactorias y responsables. Sin embargo, un estudio realizado por Flaxo y Guttmacher Institute reveló que los programas de educación en sexualidad no están cubriendo la gama completa de temas que constituyen un currículo de educación integral. Solo el 7% de las y los estudiantes dijo haberlo recibido. Y según los estándares internacionales, la ACE debe cubrir una variedad de temas en 5 categorías: fisiología sexual y reproductiva, prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión, anticoncepción y embarazo, valores y habilidades, género, derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo lo dejo aquí. No tengo una respuesta para eso. Dime si te puedo ayudar con otra cosa. No sé, salió un Siri, perdón. No sé por qué está ahí. Pero entonces, solo quiero irme para atrás. Ahí está. Y sigue ahí el Siri, voy a apagarlo. Quería dejarlo con esto, con esta idea. Nosotros desde Alianza tratamos de responder muy integralmente a esto, ya lo dije, a través de 4 ejes fuertes: protección, prevención, acceso a justicia e incidencia, pero tenemos que partir de reconocer que somos una sociedad tremendamente clasista, machista, racista, y que en esto se insertó la modernidad en un pequeño sector, pero que hay inmensas mayorías que viven fuera de la tecnología, pero inmersas dentro de esta dinámica en estos circuitos o redes de captación para la pornografía. Y voy a leer una frase de Rosy Braidotti que dice: los tecnocuerpos están más inmersos que nunca en sitios de poder, y la política contemporánea es propensa a los fenómenos masivos de exclusión, en tanto los cyborgs están inscritos en un nexo monetario que no es inmune al racismo ni a las relaciones de poder tradicionales. Además, si es cierto que el cuerpo humano y por lo tanto también lo femenino material, la matriz, ahora están inscritos en el aparato tecnoindustrial y militar, de ello se sigue que no son ni metal ni carne, sino antes bien un espacio social muy disputado y atravesado por los flujos del capital y en consecuencia por las relaciones de poder. Lo dejo por acá para que después sigamos platicando. Bien. Muchas gracias, Carolina. Ahora va a intervenir Raúl y luego, cuando él termine, abrimos el turno de preguntas. Bueno, Raúl ahora va a hablar sobre, ya lo he dicho antes, pornointimidad, influencia de la pornografía en jóvenes y adolescentes. Raúl Marcos Estrada es sexólogo y psicólogo. Desde 2002 trabaja en el Centro Sexológico EMAISE y forma parte del equipo Asexoría, que es el servicio de atención a la sexualidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Durante este tiempo se ha dedicado a educar a adolescentes, jóvenes y familias y a formar agentes sociales. Desde hace unos años le interesan Internet, las TRICs y la era digital, y ofrece formación también en estos temas tanto a personas jóvenes como adultas. Raúl, adelante.
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos, a quienes estáis aquí siguiendo esta mesa redonda en directo y a las personas que estáis siguiendo esto a través de la plataforma Zoom. Bueno, yo también quiero agradecer a todas las personas que han organizado estas jornadas, a Médicos Mundi Vizcaya, a Andereak, al Ayuntamiento de Durango, bueno, el que hayan pensado en EMAISE, que somos un grupo de sexólogas y sexólogos, y creo que a veces la voz de la sexología no se escucha en determinados foros, ¿no? De lo que voy a hablar es de lo que veo yo cuando estoy en la trinchera. Yo me dedico mucho a hacer educación de los sexos, no solo con chavalería, también con agentes educativos y con familias. Y os voy a hablar de lo que llevo viendo desde hace un montón de tiempo, ¿eh? No es algo que llevamos abordando, tratando de desmontar el porno desde hace un montón de años. Es verdad que ahora está en la agenda roja de la educación de los sexos, pero llevamos mucho tiempo abordando esto y os voy a hablar un poco de cuál es mi experiencia. No sé si está puesta ya la presentación que tenía por ahí preparada, preciosa, que os he hecho. Vale. Ya puedo. Vale, venga, pues vamos. Bueno, yo creo. A ver, que voy muy rápido. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es definir qué entendemos por pornografía. Yo la verdad es que no hago mucha distinción entre lo que es material erótico y material pornográfico, porque además creo que cuando hacemos esa distinción es un poco ñoña. Y cuando hay un material de genitalidad muy expresa, la genitalidad está muy explícita, le llamamos pornografía, y cuando hay menos genitalidad o está el material es más cuidado, le llamamos erótico. Pero en principio todo podría ser material erótico o material pornográfico. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de todo material que puede ser grabado, puede ser teatralizado, puede ser dibujado, puede ser escrito, que representa en mayor o en menor medida las relaciones entre personas, relaciones sexuales entre personas, cuyo fin es excitar a quien lo ve. Y además me parece que este matiz es importante, porque creo que si el objetivo no es excitar a quien lo ve, quizá no lo podríamos llamar pornografía o material erótico. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el teléfono de un montón de adolescentes circulan un material de vídeos de muy corta duración, con muy mala calidad, están pensados para distribuirse por el teléfono, que además se consumen en espacios públicos, en la guela, en el tranvía, en el patio, y cuyo objetivo es escandalizar a quien lo ve. Recuerdo que hace unos años en Toros y Castells de Gasteiz había un vídeo que era el vídeo del calvo, un vídeo que duraba entre 8 y 10 segundos, en el que aparecía un señor sin pelo que introducía su cabeza hasta la nariz por la abertura vaginal de una mujer que ni aparecía, sacaba la cabeza y se acababa. ¿Esto es material pornográfico? Bueno, yo creo que la chavalería no ve este material para excitarse, pero desde luego que tiene una repercusión en quien ve esto. Y además es que lo que mola es que cuando todos los de secundaria han visto el vídeo del calvo, vamos a enseñárselo a los de primaria que todavía no lo han visto, ¿no? Entonces, creo que es importante que pongamos un poco el acento en otro tipo de material que a veces llamamos pornográfico y que creo que es incluso más peligroso, ¿no? Por la distorsión en cuanto a los cuerpos, ese cuerpo femenino penetrable, ¿no? Y el cuerpo masculino que siempre es penetrante. Vale. Entre estas dos imágenes hay 25.000 años de diferencia. Una es la Venus de Willendorf y la otra, pues, cualquier diseño manga hentai, ¿no? Puede parecer que hay muchas diferencias entre estas dos imágenes, pero la primera ha pasado a la historia como la primera representación pornográfica de la humanidad. ¿Creéis que es casualidad que sea un cuerpo femenino? Pues yo como Rosa no creo tampoco mucho en las casualidades, ¿no? En este tipo de cosas. Puede parecer que son dos imágenes muy distintas, pero en realidad, si os dais cuenta, la única diferencia que hay es la técnica con la que han sido hechas. Una técnica muy rudimentaria, la de la Venus de Willendorf, que es verdad que en su esencia no estuvo pensada para excitar al público.
sino es una representación de la fecundidad. Pero si os dais cuenta, hay la voluptuosidad en las formas femeninas. Una es una técnica muy rudimentaria y la otra es una técnica mucho más tecnológica, refinada, que probablemente esté hecha con ordenador, pero en las dos hay una exageración en las proporciones y en los volúmenes del cuerpo femenino. Entre estos 25.000 años de diferencia de estas dos imágenes, la pornografía siempre ha vendido el mismo producto, fantasía. De hecho, durante estos 25.000 años, las personas, cuando han consumido material pornográfico o material erótico, sabían que, que lo que estaban viendo no representaba la realidad. La pornografía siempre ha tenido un punto transgresor y yo creo que uno de los actuales problemas es pensar que la pornografía refleja la realidad. Es verdad que creo que a veces confundimos lo que es cuando la pornografía empieza a convertirse en un negocio, en un prolífico negocio además, es cuando cambia y el deseo, esta fantasía se convierte en fantasía masculina. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos consumido tanta pornografía y además es que vemos un porno bastante malo. Es un porno gratuito, machista, que cosifica el cuerpo femenino. El cuerpo femenino está al servicio del hombre, un cuerpo multipenetrable, ¿no? Pocos deseos femeninos se ven en la mayor parte del porno que se puede consumir de manera gratuita. ¿Cuántas personas creéis que pudieron contemplar la Venus de Willendorf? Pues realmente poquitas. Si algo ha sabido hacer la pornografía en estos 25.000 años ha sido aprovecharse de cualquier avance tecnológico para expandir su producto. Quizá el primer salto lo dieron con la imprenta, pero luego llegó la fotografía, llegó el vídeo, el cine, el VHS y hoy en día pues la expansión ha llegado a un límite ya insospechado. Como decía Rosa, estamos hablando de un fenómeno social global y es verdad, la pornografía llega incluso a aquellos sitios donde nadie la busca. De hecho, se han creado como dos tipos de consumidores / consumidoras de porno. Unos consumidoras activos que buscan porno y otros que se lo encuentran, que se lo enseña a alguien en el vídeo, ¿no? Desde luego, las consecuencias que puede tener para alguien el estar expuesto de manera involuntaria o no a material pornográfico, pues no son las mismas. Cuando alguien lo busca de manera voluntaria a cuando le salta o cuando alguien se lo enseña. Mientras Internet estaba vinculado a un ordenador, pues bueno, desde el punto de vista de educadores y familias, pues con un control parental potente podíamos salir del paso. Pero es que ahora llevamos Internet en el bolsillo. Entonces, incluso aquellas familias que dicen, bueno, mi hijo o mi hija no consume porno porque no tiene teléfono, no importa, porque mi hijo sí lo tiene y se lo va a enseñar, ¿no? Entonces, creo que como sociedad seguimos echándonos las manos a la cabeza con los datos sobre la pornografía. Carolina nos ha mostrado algunos, pero hay más. El informe de Save the Children creo que lo dejó patente y a veces me da la sensación de que como sociedad nos echamos las manos a la cabeza, pero no hacemos nada. Y creo que hacen falta muchos contrapesos educativos para paliar este tsunami pornográfico que inunda todos los lugares y a todas las personas, porque además en un sitio, en un mundo donde, para aquellas personas que no tienen acceso a la educación sexual, el porno se convierte en el libro de instrucciones. Y esto sí que me parece realmente peligroso. Ahí estoy, tengo que manejar esto. Vale. El porno llega incluso a sitios donde nadie lo busca y pues hay una nueva etiqueta. Estamos en un mundo en el que nos gusta etiquetarlo todo y están estos pornonativos que son niños y niñas que empiezan a ver material pornográfico sin haber desarrollado su dimensión erótica. Todas las personas somos sujetos sexuados, somos eróticos y somos amantes. Y además es que nos vamos desarrollando un poquito así. Primero desarrollamos esa dimensión sexuada y nos vamos construyendo como hombres, como mujeres o incluso como personas no binarias. Nos vamos expresando, vamos
desarrollando esa capacidad erótica que tienen las personas, y además únicamente tenemos las personas, esa capacidad de sentir deseo por otras personas o por otras prácticas, algo que nos separa totalmente de los animales y que funcionan un poco a golpe de imperativo hormonal o de feromona, ¿no? Esa dimensión erótica se tiene que ir desarrollando y luego además somos amantes que nos compartimos. Claro, creo que hay un salto importante cuando personas que todavía no han desarrollado esa dimensión erótica empiezan a consumir material pornográfico. Me da igual que sea de manera voluntaria o involuntaria, pero esto sí que tiene una repercusión en cuanto a lo que puede suceder. Muchas veces me preguntan, ¿es que estás en contra de ver porno? ¿Ver porno es peligroso? Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando uno o una ve porno sabiendo que está viendo una película de marcianos y marcianas, quizá el problema no sea tanto. El problema viene cuando uno se empieza a comparar con los marcianos del porno, cuando uno cree que puede tratar a las chicas con las que está como se le trata a las mujeres en el porno, cuando una chica cree que puede aguantar que la traten como se tratan a determinadas mujeres en el porno. Creo que aquí está el problema. Y yo cuando trabajo con la chavalería no tengo muy claro si ellos y ellas saben que estamos viendo una película de ciencia ficción. Lo dudo. De hecho, a veces les pregunto por qué ven porno y me dicen que porque aprenden cosas. Y a mí esto me da tristeza y me da miedo también, ¿no? Porque del porno no sé si vamos a aprender realmente lo que es ser un sujeto sexuado, erótico y amante, ¿no? Amante, que además creo que en esa cualidad de que somos amantes, creo que ser amante es compartirse con el otro. Y en el porno veo poco compartimiento de cuerpos y de deseos, ¿no? Los adolescentes no tienen claro que estos son imágenes rodadas por especialistas y que no habría que repetirlo en casa. Pero sí que es verdad que dudo, a veces les sorprende que haya cortes, les sorprende que para rodar una escena de 20 minutos hagan falta 4 o 5 horas. Quiero decir, estamos viendo cine y hay cortes y hay, bueno, ediciones, posediciones, y no tengo yo muy claro que ellos y ellas estén viendo algo que lo diferencian de la realidad. La vida, el modelo pornoerótico está empezando a ser considerado el sexo de verdad. Y a mí esto me parece peligroso. De todas formas, también creo que le echamos culpa al porno de cosas que tienen la sociedad en la que vivimos. Es decir, muchas veces el porno refleja una serie de cosas, pero luego también construye, ¿eh? Es como un círculo, pero hay muchas cosas que el porno está reflejando de quiénes somos como sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que creo que es un síntoma, pero la enfermedad igual no es el porno, igual son otras enfermedades que tenemos, ¿no? como sociedad. ¿Cuál es este modelo pornoerótico? Bueno, pues un modelo que únicamente contempla el deseo masculino, pocos deseos femeninos vemos en la pornografía mainstream que solemos ver de manera gratuita. Es un porno totalmente coitocentrista, reflejo de un modelo erótico coitocentrista, ¿no? Cuando hablamos de relaciones completas en base a si ha habido coito o no, cuando hablamos de preliminares, quitándole una serie de importancia a prácticas que tienen sentido por sí solas, estamos poniendo el acento en este coitocentrismo, ¿no? Y el porno es una exageración, una hiperbolización de todo esto. Muy ligado al rendimiento genital, sobre todo del falo, que se convierte el pene en el órgano indiscutible, ¿no? A mí muchas veces me preguntan en clase, oye, Raúl, ¿y las lesbianas cómo hacen, no? Que no tienen un pene, que este es el órgano fundamental para poder tener cualquier tipo de encuentro erótico festivo. Cuerpos, proporciones y tamaños irreales, cuerpos funcionales. Desde luego la pornografía no refleja la diversidad de todos nuestros cuerpos. Cuerpos funcionales que funcionan, muy ligados a un canon de belleza joven, ¿no? Eso también tiene que ver un poco en el modelo social, ¿no? Ese imaginario que vamos creando y que se nos va exigiendo.
exigiendo a todos y a todas, ¿no? Es un modelo, el porno erótico, carente de romanticismo y ternura. Y esto, pues a mí me da que pensar, porque es que el romanticismo y la ternura puede haber muchas personas que no les hagan falta en este menú erótico, pero a mí me parece que son ingredientes fundamentales para que yo pueda digerir esto, ¿no? Esto es como que, ¿te gustan las chuletillas de cordero? Me encantan, pero si me las pones crudas no me las puedo comer. Creo que el romanticismo y la ternura no son ingredientes, son cocimientos. Y si hay un encuentro erótico carente de esto, yo no puedo digerirlo. La pornografía nos mete en una erótica en crudo. Y a mí esto me parece que es una pérdida. Cuando les hablas de los besos y de las caricias, dicen, bueno, esto no es sexo de verdad. Sexo de verdad es con cierta violencia, con la normalización del azote, del escupitajo, del tirón de pelo. Que está muy bien si a mí me mola realmente esto, pero es que parece que estamos tratando de entrar en este modelo. Y te tiene que gustar el azote y te tiene que gustar el tirón de pelos. Y si no, es que, jo, chica, es que eres un poco... Entonces, bueno, es un modelo que no contempla la anticoncepción. Yo casi os hago una apuesta que alguien me busque un vídeo, no donde haya preservativo, porque a veces el preservativo se ve en la base del pene, pero reto a que me traigáis un vídeo porno de este gratuito que podemos ver en los cientos de miles de plataformas que hay, en la que se ve al actor poniéndose el preservativo. No sale. Y desde luego no explicita el consenso. Es verdad que todo lo que vemos en la pornografía está consensuado. Y cuando a una chica le tiran del pelo, ya sabía que se lo iban a hacer. Pero como decía Rosa, la pornografía cuenta historias y en esas historias no está el consenso. Y de repente un grupo de chicos cogen a una chica, la empiezan a violar y al final ella, como es tan guarra, le acaba gustando. Esta historia se repite muchas veces en la pornografía. Y a mí esto, pues bueno, me parece, quiero decir, no os tengo que explicar lo que parece, ¿no? Entonces, esto de que el consenso no esté explicitado y que al final le va a acabar gustando, pues me parece complicado de digerir. Sobre todo estamos hablando con personas que se están formando. Quiero decir, que yo cuando empecé a ver porno, pues no era un adolescente. Y empecé a ver porno en revistas. Quiero decir, es que ahora la explosión y el tsunami este pornográfico está haciendo que, estamos hablando de medias, pero de medias de 10 años. Es decir, hay chavales y chavalas que mucho antes empiezan a ver porno sin ningún tipo de contrapeso educativo, ¿no? Entonces, esto claro que va distorsionando las cosas. ¿Qué efectos tiene el consumo de la pornografía? Bueno, la verdad es que si una se mete en internet y pone efectos de la pornografía en adolescentes o en niños o en jóvenes o en personas en general, aparecen un montón de noticias bastante sensacionalistas y alarmistas. La verdad es que todo lo que tiene que ver con internet, en los medios de comunicación tradicionales, se nos vende desde ahí, el acercamiento que tenemos de todo lo que tiene que ver con internet. Y el porno, ¿qué tiene que ver con internet? La expansión, sobre todo, ¿no? Pero sí que creo que hay algunas cosas que, bueno, pues la pornografía y su fuerte impacto en los adolescentes. La industria de 13 billones de dólares que destruye las vidas de incontables hombres, mujeres y niños. ¿Qué más cosas podemos encontrar? Un estudio, que luego a veces no se cita, ¿cuál es el estudio? Muestra que el consumo habitual de pornografía vuelve infieles a los hombres con sus novias. El consumo de pornografía hace que aumente la eyaculación precoz. Esto luego me detendré un poquito más adelante porque no hay una relación, pero sí que es verdad que hay un montón de chavales. Yo trabajo en el Servicio de Atención a la Sexualidad de Gasteiz y una de las cosas que más atendemos en cuanto a dificultades eróticas masculinas es eyaculación precoz. Yo creo que todos los hombres venimos con una eyaculación precoz como de serie, ¿no? Y luego uno pues va más o menos manejándose. Esto ha pasado siempre vienen diagnosticados, autodiagnosticados, pero ahora ya vienen con la razón, ¿no? A veces te dicen, soy eyaculador precoz y ya he dejado de ver porno. O no hay una relación, pero luego veremos por qué está esto, ¿vale? Consumir porno en exceso y durante largo tiempo aumenta el riesgo de impotencia y ver mucho porno reduce el cerebro.
Bueno, ¿es esto cierto? Bueno, os voy a decir qué es lo que yo veo como persona que lleva trabajando, no solo lo que veo en el aula, sino lo que puedo ver a las personas que se acercan a la sexoría con determinadas dificultades o que nos hacen preguntas, atendemos de manera telefónica, online y también presencial. Bueno, ¿qué es lo que yo vengo observando? Los hombres, absurdamente, siempre hemos estado muy preocupados por el tamaño de nuestro pene, ¿no? De hecho, pues bueno, cómo construimos la masculinidad los hombres, pues tiene que ver con tamaños y formas, ¿no? Pero ha aumentado esta preocupación en los últimos 5 años. Yo diría que la cantidad de preguntas antes, pues bueno, pues igual recibías una pregunta en la sexoría sobre el tamaño del pene. Ahora son muy frecuentes y también en el aula. Yo creo que los chavales, los chavales y las chavalas han perdido la idea de lo que es un pene normal, porque solo vemos superpenes. Entonces, claro, uno compara los superpenes con su pene normal y dice, es que a mí me ha tocado un penecillo de mierda, ¿no? Cuando es un pene absolutamente normal, estoy convencido. Pero el porno está haciendo que los hombres, que ya estábamos absurdamente preocupados por esto, nos preocupemos todavía más. Bueno, la creencia de que el vello es algo sucio a eliminar. Los adolescentes, las adolescentes están genitalmente depilados y depiladas todos. Esto puede parecer una tontería, no es algo que vaya solo con lo estético, porque luego hablas con personal sanitario y te dice que, claro, en la depilación a veces hay pequeños cortes, pequeñas irritaciones, que son nuevas entradas a microorganismos. Quiero decir, ya la entrada de una bacteria, de un virus, ya no son solo las mucosas, sino que también, quiero decir, que a veces esto que puede parecer que tiene que ver con un canon de belleza o que es simplemente estético, pues también tiene otra serie de repercusiones, ¿no? Han aumentado las consultas de eyaculación femenina. Internet está lleno, está inundado de eyaculaciones femeninas y han hecho pensar a las mujeres que si no eyaculas es porque no te lo sabes hacer, ¿no? Cuando la eyaculación femenina así de serie, pues viene en un 6% de las mujeres. Quiero decir que tampoco es algo... Pero si una se mete y empieza a investigar sobre este tema, parece que si no eyaculas es porque no sabes hacerlo, ¿no? La consideración de que el sexo en grupo es algo que forma parte de la erótica de muchas personas. Y es verdad que la chavalería cree que los adultos hemos formado parte de orgías, tríos, cuartetos y todo tipo de combinaciones, ¿no? Como algo normal y cotidiano y, ¿no? Bueno, yo siempre digo que hace poco, esto fue el curso pasado, me preguntaban yo a qué edad había estado en mi primera orgía. Esto en clase, ¿eh? Y ostras, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hacen, una lluvia de ideas que hacemos igual en sexto de primaria, en primero de la ESO, sale el término bucaque, que también es un término, muchas veces no saben lo que es, pero te lo dicen, ¿no? O sea, el porno ha llegado a todos los sitios, este porno en grupo, ¿no? La creencia de que una relación de coito dura entre 15 y 20 minutos. Esto lo tienen muy metido en la cabeza. Preguntas, ¿cuánto dura una relación de coito? Y te dicen, bueno, siempre te dicen depende, ¿no? Pero entre 15, 20 y dices, ¿por qué tienen personas que no tienen relaciones de coito todavía? ¿Por qué tienen esta medida en la cabeza? Pues esto es lo que dura el coito en una relación en un vídeo porno, ¿no? Viene durando. Esto hace que haya muchos chicos que cuando aguantan 5, 6, 7 minutos, que es algo, crean que tienen que aguantar más, ¿no? Entonces, esta es la relación que tiene lo de la eyaculación precoz con la pornografía, ¿no? Porque sí que son coitos muy largos. La creencia de que un hombre tiene que tener una erección a lo largo de toda la relación. Claro, cuando una relación dura 3, 4 o 5 minutos, pues igual sí que hay una erección todo el rato. Pero si es una relación en la que hay un encuentro, que hay besos, caricias, no sé, incluso puedes llegar a comer un poco, es decir, en todo ese tiempo no tenemos por qué estar con una erección. Sin embargo, en el porno no vemos hombres desempalmados. En cuanto un hombre pierde mínimamente la erección, eso es un motivo suficiente como para que se corte. Ya, claro, como estos cortes suponen pasta, pues al final los hombres ya vienen con sus trucos, ¿no?
Claro, estamos hablando del porno, pero claro, la industria del porno es muy cuestionable por muchos sitios. No solo por el producto que muestran, sino por cuáles son las condiciones de trabajo de las personas, ¿no? No solo de las mujeres, y también de los hombres que se ven sometidos a tener que pues tomar Viagra o otras sustancias Raúl, para poder... 10 minutos. 10 minutos. Sí. Perfecto, perfecto. Necesito 9 igual. Gracias. Vale. Eso, que se me ha ido ahora la pinza donde estaba. Eso, vale, ya está, ya he vuelto. Esto nos ha hecho pensar que hay muchos chicos que de repente en una relación íntima con alguien, de repente pierden un poquito la erección, se les enciende aquí una alarma, esto ya no hay quien lo vuelva a la vida y acaban en sitios como la sexoría o en otros sitios pensando que realmente tienen dificultades de erección, porque creen que tienen que estar, no sé, 20, 30, 40, 50 minutos con una erección, ¿no? Y luego la creencia de que la ternura o el romanticismo no son sexo de verdad. Y a mí esto me parece que es una gran pérdida, porque yo antes decía que esa dimensión erótica que tenemos las personas es que nos hace humanos, tiene que ver con la humanidad, ¿no? El sentir ese deseo. Y eso tiene mucho que ver con lo romántico y lo tierno. Si quitamos esto, el modelo pornoerótico nos lleva a un modelo de relaciones muy mamífero, muy mamífero. Nos está llevando, tanta tecnología nos está llevando a lo más primario que tenemos, perdiendo cosas como un encuentro romántico, tierno, en el que la piel es un órgano fundamental, ¿no? Es decir, el porno también nos dice cuáles son, qué partes del cuerpo son las implicadas en este juego del placer, ¿no? Y desde luego la piel no es una de ellas, ¿no? Cuando yo creo que es el órgano erótico más grande, más importante que tenemos, ¿no? 5 millones de receptores de la sensibilidad hay al servicio, ¿no? Pero bueno, estamos ahí en la genitalia del amor y el porno nos indica cuál es ese camino. Entonces, ante otra de las cosas, hemos visto todas esas repercusiones. A mí una que me parece fundamental es que el porno nos mete en una erótica de deberes. Ya estamos en un modelo erótico en el que prima más el deber que el deseo. Y yo estoy seguro que todas las personas que estamos aquí, hay un montón de cosas y yo os invito a que hagáis una reflexión de cuál es vuestro menú erótico y de cuántas cosas hacéis desde la D del deber o desde la D del deseo. El porno nos ha aumentado esos deberes. Debo de eyacular, debo de aguantar esto, debo de querer tener coito anal porque ahora esto está ahí, debo de tener una erección, debo de eyacular en este momento, debo de tener 2 orgasmos porque soy multiorgásmica y he leído por ahí que las tías somos multiorgásmicas, debo. En un modelo que ya teníamos la mochila cargada de deberes, el porno, esto nos ha metido deberes que tienen que ver con la ciencia ficción, ¿eh? Y una tiene que ser gimnasta o equilibrista para hacer determinadas cosas que vemos por ahí, pero bueno, que se está normalizando, ¿no? Esta es otra consecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A mí hay gente que me pregunta, ¿el porno tiene que ser educativo? No, no tiene que ser educativo. El porno, que sea porno, ¿no? Lo que tiene que haber es otros contrapesos educativos. Creo que pocas veces trabajamos esa dimensión erótica de las personas. Yo que me encargo de hacer educación sexual y antes Carolina cuando estaba viendo los datos, ¿de qué nos preocupamos? Del sexo seguro. Nos preocupa que haya un preservativo, pero no nos preocupa de que las relaciones de las personas sean placenteras. Y aquí tenemos un tabú como sociedad. Seguimos pensando que la educación sexual es adiestramiento genital y eso es adiestramiento genital. No hacemos un abordaje integral del sujeto sexuado que soy. Trabajamos las conductas de las personas y no tanto las vivencias. Cómo me vivo, cómo me siento, cómo me relaciono desde la amistad, desde el amor, desde lo íntimo, ¿no? Creo que trabajar esta dimensión erótica de las personas es fundamental y no llegamos, pues porque la educación sexual es la que es, porque nos ocupamos más de lo urgente que de lo importante y porque basamos la educación sexual en los riesgos. Cuando empezó la educación sexual hace 4 años, o sea, hace 4 décadas, empezó porque pretendíamos
paliar 2 riesgos: embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual. A mí lo que me molesta es que el porno empieza a ser otro de los riesgos y nos empiezan a llamar de nuevo para apagar incendios. Hasta que no hagamos una educación integral de la persona sexuada, creo que no vamos a combatir ni esta ni otros males. Hoy estamos hablando del porno, pero podríamos estar hablando, pues no sé, de las relaciones de buen trato, de un montón de cosas, ¿no? Y trabajar la dimensión erótica, trabajar la dimensión erótica de las personas es ayudar a conectar a las personas con sus deseos. Si conectas a este chaval, a esta chavala con la D del deseo, da igual lo que cuente el porno, bueno, da igual. Pero desde luego ya hemos puesto un impermeable importante. Validar lo que yo deseo, no lo que estoy viendo en una pantalla. Y creo que a esto tampoco llegamos. El porno no tiene que ser educativo. Tiene que haber contrapesos educativos para hacer frente a todo esto. Una sexualidad integral, amplia y variada, que muestre la variedad, la diversidad que acompaña al ser humano, ¿no? Si algo se nos puede aplicar es que somos diversos en muchas cosas, que haya modelos diversos de cuerpos, de prácticas, de deseo, una sexualidad de cuerpo entero también, ¿no? No solo genitalizada. Y bueno, pues creo que uno de los grandes retos es convertir a la mujer en sujeto. Y esto tiene, y con esto ya termino, pasa por cómo construimos la masculinidad y por cómo construimos la feminidad. Todavía un hombre construye su masculinidad a través del sexo y es más hombre el que más sexo tiene. Pero no pasa esto con la mujer. No es más mujer la que más sexo tiene. Cuidado, es más mujer la que es más capaz de movilizar el deseo masculino. Y esto automáticamente a mí me convierte en sujeto y a ella le convierte en objeto. Y esta es la base que creo que hay que cambiar. Hay que convertir a las mujeres en sujetos activos. Y desde luego el porno no hace eso y todavía no construimos las feminidades y las masculinidades desde ahí. Hay una gran desigualdad en cuanto yo sujeto deseante y la mujer sigue siendo un objeto deseable. Y al final, como veis, no hay tanta diferencia entre la Venus de Willendorf, que estaba ahí puesta exponiéndose, ¿no? Y creo que he llegado al final. Pues sí, ahora si tenéis alguna pregunta,